qué lucecitas montadas para escena, qué cosa fuera corazón. Entonces, bueno, muy buenas noches. Estamos aquí en Charlas de Teatro y hoy tenemos un invitado súper especial. Él es Jurán Ramírez, maestro de teatro, director de W Teatro. Maestro, bienvenido. Bienvenido a nuestro espacio desde aquí, desde Zipaquirá. Pedrito, muchas gracias. Completamente feliz de estar aquí contigo hablando de teatro, como dicen, de lo que más nos gusta. Y adicionalmente complacido de ver que este espacio se ha convertido en una experiencia para la región, para el país, porque como tú eres muy andariego, entonces has tenido oportunidad de encontrar eco en públicos en diversos lugares y me parece que se ha constituido en una de esas experiencias significativas de la pandemia. Yo creo que hay como unas pocas, no tantas como quisiéramos, experiencias positivas que yo espero que queden después de la pandemia si tal cosa sucede. Y gracias por estar aquí. Un mundo como este, donde a veces el tema del consumismo, donde a veces lo económico es lo que prima, la gente escoge vocaciones donde realmente, digamos, una profesión donde está el dinero, donde se va a poder vivir bien. ¿Por qué te da por escoger ser artista? ¿Por qué esta vocación hacia el teatro y cómo llegas ahí? Pues hermano, Pedrito, yo creo que fundamentalmente por irresponsabilidad total. O sea, yo tengo que decir que si la pregunta está en función como de esta vida tan desorganizada y tan despelotada, pues uno termina siendo más despelotado y es más irresponsable en su decisión. Pero eso tiene toda una trampa, porque es que este llamado a la responsabilidad de esta sociedad es un llamado a la mentira y es un llamado a al falso consumo y es un llamado a la falsedad. Y creo que a ese llamado todos han acudido. Hay unos tercos que venimos de otras generaciones donde hemos tenido como un horizonte medio paradigmático y hemos soñado que el mundo sí se podía cambiar y todo ese rollo, que ahí medio locos, medio tercos, medio alborotados dijimos, pues hagamos el intento de cambiar el mundo y nos quedamos en esta aventura de tratar de cambiar el mundo a través del arte, más ingenuos todavía. Eso hicimos y en eso vamos y yo no desconozco para nada mi pasado, entonces soy muy moderno en ese sentido. Bueno. Bueno, ¿y cómo precisamente se da estos, digamos, esos primeros pasos para llegar al teatro? Yo conozco a Juan más como director, de pronto que como actor, pero ¿cómo fue todo ese proceso para llegar al teatro? Si nos puedes contar un poco los inicios de esa gran carrera, porque tú tienes un trabajo muy especial en el tema del teatro. Mi hermano Pedrito, gracias. Mira, yo puedo contar que soy un orgulloso convencido de que quería hacer teatro cuando me paré en un escenario y tenía 6 años. En un escenario en mi primaria, en mi jardín escolar, subí, bailé ahí, ya en esos días venía con una pata así medio chueca, entonces ya hice un bailecito ahí como raro y escuché los aplausos, mi hermano, y dije, este es el lugar que quiero habitar. Y de ahí para allá se me volvió una obsesión habitar el espacio escénico. Entonces, desde muy pequeñito tomé la decisión de que quería ser hacedor de teatro. Todavía no tenía claro como qué rutas iba a tomar, pero toda mi primaria, toda mi secundaria, entré a estudiar una publicidad y en la publicidad me iba relativamente bien, pero el grupo de teatro de la universidad iba bien porque yo lo dirigía. Después salté un poco como por muchos lados, pero siempre hubo un grupo de teatro que estaba haciendo, siempre hubo un proceso e incluso antes de llegar a Cundinamarca, pues tuve unos procesos en Bogotá que fueron muy interesantes y significativos. O sea, hermano, esta es una maldición de la cual ya no me pude librar, es una maldita bendición que llamo yo. Muy bien. Bueno, ¿cuáles han sido como esas principales influencias o fuentes que han alimentado tu trabajo escénico, Juanito? ¿Cuál ha sido eso? ¿Cómo nos La podrías describir misma eso? tuya, la misma de Gabriel, la misma de todos. Mira, uno tiene que volver siempre al maestro Santiago, al maestro Enrique,
que fueron como quienes dieron muchas luces en su momento. Yo creo que a mí la Candelaria creo que ha sido una influencia fuertísima que me ha dado mucha luz. Creo que la obra del maestro Enrique, pero adicionalmente a nosotros, a nuestra generación, la influenció mucho la aparición de una cosa que era el Festival Iberoamericano de Teatro, que nos dio oportunidad de encontrarnos con espectáculos completamente diversos, con otras voces contemporáneas del hacer teatral desde otros lados del mundo, que nos permitió de alguna manera acercarnos, pero digamos eso yendo hacia arriba, ¿no? O sea, como lo que lo alimenta a uno. Pero también hay otro alimento que es el que recoges de las comunidades, que es donde tú vas y te encuentras. Y bueno, si tú pretendes ir a echar el cuento de decirles, venga, es que yo les voy a enseñar a hacer teatro, pues esa es una forma. Pero hay otra forma que es, venga, nos retroalimentamos, venga, conversamos y eso que tiene usted me sirve a mí y empezamos un diálogo diferente. Entonces, a mí me han alimentado los maestros, pero también me ha alimentado mucho las comunidades con las que he trabajado todo el tiempo. Y si hablamos un poco de hablemoslo así, este espacio me gusta que sea un espacio sencillo, pero también hablamos, digamos, de los teóricos, hablamos de las influencias de los grandes proponentes del teatro a nivel mundial, a nivel Latinoamérica. ¿Cuáles han sido ahora esas influencias desde este espectro, digámoslo así? Pues yo me acuerdo que había el libro rojo de Mao, para mí era el libro rojo de Santiago García, que se llamaba Teoría y Práctica del Teatro 1. Y uno andaba con eso para arriba y para abajo. Yo lo sé, es que era la Biblia. Entonces, ese era uno. Habían muchos documentos de Gestus, que era la revista que publicaba la Escuela Nacional de Arte Dramático, que tenía mucha información que venía ahí. Había muchas cosas había una revista que presentaba Jairo Santa que se llamaba Actuemos. Es que estamos hablando de una época en la cual uno no tenía acceso fácil a todo esto, o sea, el internet era otra cosa. El internet era, y yo se lo publicaba a Julio Ferro el otro día, el internet eran las casetas de la 19, donde usted se iba y había una caseta que se llamaba la caseta del Mimo, que era la que atendía a Julio Ferro. Yo no sabía que el tal Mimo era Julio Ferro, pero Julio me atendía y me decía, le tengo esta música, le tengo este libro, le tengo este no sé qué. Y por Julio tuve oportunidad de conocer a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, a la trova cubana, a toda la influencia de los soviéticos como en la cultura. Me llegó la sintonía de Inti Limaní, todo eso, y todo venía por ese lado. Entonces era una forma de hacer diferente. Y de ahí subía uno hasta la 19 con tercera, echaba para el Chorro, daba una vueltica en el Chorro, bajaba la Candelaria y entrabas a la Candela o a la Sequizano y entonces entrabas en un diálogo con el hacer del teatro de todo el mundo. Sí. Y esas, digamos, esas influencias a uno lo van llenando todo el tiempo y como que lo van haciendo recorrer eso, ir detrás de esos pasos de los maestros. En cuanto a lo que te gusta, de los autores, de los dramaturgos, ¿qué es eso que, si dijéramos las preferencias de Jurán a la hora de escoger las obras o de mirar las obras? Porque tú también le jalas a la dramaturgia, sé eso, y de eso vamos a hablar más adelante. Pero ¿cómo es, digamos, ese dramaturgo, esos dramaturgos que tú dices, los he estudiado, he trabajado con ellos y me han servido también para desarrollar mi trabajo? Pues mi hermano, a mí hay un dramaturgo que creo que marca mucho la huella de mi generación, que es Bertolt Brecht, y que establece El pequeño organón para teatro. Es el otro texto con el que todo el mundo andaba tratando de entender los 74 puntos del dichoso pequeño organón, tratando de entender cómo era esa vaina. Yo creo que habían otras posturas en ese momento, que era la obra de Osvaldo Dragún del teatro argentino, el teatro del pueblo, de Leonidas Barletta. Es decir, había mucha información que estaba dando vuelta ahí. Y sobre la estructura narrativa, pues yo me encontraba mucho con el hacer. Entonces, tengo en la cabeza varios espectáculos que vi que me generaron muchas preguntas y
Mi proceso siempre ha sido, si esto me llama la atención, me voy a investigar y le busco y lo desarmo, y así también trabajo. Tú sabes que yo soy maestro del técnico de Tocancipá, entonces digamos que trabajo en ese mismo orden. Y recuerdo un espectáculo de la Candelaria, recuerdo varios. Uno de la Candela que yo pienso que a todos nos marcó, pues fue Guadalupe. Pero yo no sé si tú hayas visto una cosa que se llamaba Vida y Muerte Severina. Yo creo que es de las cosas más hermosas que he visto en el teatro colombiano. La vida y muerte severina es un texto de un poeta brasilero que montó la Candelaria y que estuvo muy poco tiempo, realmente no logró la trascendencia que ellos esperaban, pero ese texto cambió fundamentalmente nuestra, pues digamos a mí me tocó profundamente porque tenía mucha poesía en imágenes, en el texto, en la palabra. Entonces, por ejemplo, eso me llevó a meterme con ciertos autores, con ciertas formas del hacer. Entonces uno escuchaba a Brecht y decía, ¿dónde está la poesía de Brecht? Uno entraba con las zonas de la Candela y decía, ¿dónde está la poesía del maestro Santiago? Veías, yo te decía, los iberoamericanos, y entonces tuve una época en que vinieron, hay un iberoamericano que trajo solo payasos como de un renombre mundial, y entonces para mí fue muy interesante ver a Slava, el payaso ruso, que traía su espectáculo ahí en el Jorge Eliezer Gaitán. Ahí también vimos al Teatro Negro de Praga, vi un payaso norteamericano radicado en Holanda que es muy bueno, que se llama Django Edwards. Entonces, todo eso era coja aquí, coja allá. Creo que hay una experiencia que me marcó muchísimo, que es Nicolás Buenaventura con sus espectáculos de Cuando el hombre es su palabra. La libélula dorada. Para mí la libélula me significó, hubo un festival de títeres en Bucaramanga, que yo me gané un cupo con una obra que escribí por allá. Nos fuimos para Bucaramanga y llevábamos... Hay dos anécdotas con esto. Habíamos estado haciendo títeres y nos dijeron, hay que ir a embalar los títeres porque los títeres van en tal bus. Hermano, encontrarse a Ciro Gómez, a la gente de la libélula, encontrarse, bueno, los marionetistas de la época. Yo mi primer trabajo de escritura lo escribí para muñecos y todos allí reunidos entregando las cajas de los muñecos, haciendo así, despegándose pegante, porque se nota que todos llevábamos una cantidad de tiempo pegue y pegue títeres. Y después y se hacía ese viaje que eran 12 horas de viaje hasta Bucaramanga. Y llegué yo muy mamado, hermano, llegué recansado y me encuentro con que tras la fanfarria. Y la fanfarria presentaba un espectáculo que se llamaba El Negrito Aquel. Yo estaba que me dormía, y la obra del Negrito Aquel es el mundo de un niño, porque los títeres eran enormes, y es el mundo de un niño que ve todo desde las rodillas de la familia. Es bellísimo ese espectáculo. Y no me pude dormir, hermano. O sea, yo ya había espectáculo. Cuando un espectáculo no lo deja a usted descansar, cuando no lo deja pensar en su sintonía de actor, del nada. Ese es un buen espectáculo. Entonces tengo que decir que fueron muchas esas experiencias. Después, esas experiencias se me convirtieron en encuentros con los autores de una manera mucho más académica a través de la universidad, porque yo estuve en la SAP en otro proceso de la vida. Yo siento que a veces uno habla como si hubiera vivido varias vidas. Pero también sé que tú eres te gusta mucho la dramaturgia también y digamos el teatro de Buenaventura, de Enrique. Sé que tú eres un amante del teatro de Enrique Buenaventura. Percibo eso, siempre lo he percibido. Creo que también... Además, con Buenaventura nos pasó una cosa muy, muy bonita, muy bella. Estuvimos yo a Buenaventura le monté un espectáculo en teatro no verbal, porque también tuve unos días de trabajar mucho la no verbalidad, y el espectáculo que montamos fue La Tortura, y bueno, hicimos unas versiones de La Tortura donde La Tortura se montó en 3 versiones simultáneas, donde se eliminó todo el texto y se hizo un trabajo sin palabras. Enamorado de Buenaventura. Me voy con el técnico de Tocancipá para Cali
Y yo venía con mi cabeza, tengo que ir al TEC, tengo que ir al TEC. Y todos estos chinos, bueno, esto se van a reír mucho de ellos porque ellos en el camino yo les decía, no, y vamos para el TEC, y el TEC. Yo no había hablado con el TEC, o sea, desde que se murió Buenaventura, que tuve oportunidad de conocerlo, desde que se murió Buenaventura yo no había tenido oportunidad de acercarme a la gente del TEC. Entonces llegamos, nos quedamos esa noche ahí y al otro día íbamos para el TEC. Y yo dije, bueno, pues que me dejen ahí como decir, hola, ¿cómo les va? Y decir que los saludo y que los conozco y estos chinos van a quedar ahí tramados y van a decir que es que uno ya se los conoce a todos. Y entonces el TEC resulta que es un teatro muy cerrado, es una gente que tiene una dinámica de trabajo. Ellos no te abren a ti si eres un desconocido, lo mismo pasa en la Candelaria y tienen razones y motivos muy serios sobre eso. Mi hermano, cuando se enteraron de que veníamos de una academia, la que me salió a atenderme fue una chica, Daniela, y me dijo, sí, voy a hablar con la maestra. La maestra, pues, es la maestra Jacqueline Vidal. Yo decía, bueno, esta señora se me aparecerá, me dirá, no señor, no lo vamos a poder atender, y bueno, sale. Pues mi hermano, salieron, nos abrieron la puerta y nos hicieron entrar a una gallada que íbamos como 25 personas, y nos hicieron entrar y nos dijeron, no, pues si van a entrar, pues tienen que conocer el escenario. Y todos estos chinos se miraban así, bueno, pues como chévere conocer el escenario. Bueno, pero si van a entrar y a conocer el escenario, pues hay que jugar algo. Y entonces terminaron los actores del TEC jugando con mis chinos del técnico. Y después entonces dice la maestra Margarita con como 85 años tiene ella, dice Jacqueline, perdón, dice, no, pero ahora hacemos una entrevista. Y nos pusieron a conversar con ellos y al final de ese día, hermano, salimos todos con 5 y 6 libros, todos debajito de la mano y hablando del TEC y en una sensibilidad y en una entrega tanto que después en Cajica hicimos el reverso, pues, porque es que les debemos mucho su generosidad para con nosotros. Vinieron, estuvieron con nosotros y bueno, con ellos existe una relación estrecha y una relación de respeto y formas de hacer también completamente diferentes, ¿no? En la W nosotros hacemos en otras búsquedas y bueno, el TEC está también obviamente recomponiéndose y reconstruyendo su historia. Bien, qué chévere ese relato, esa anécdota, Jurán. Pero ahora hablemos un poquito de la historia del teatro de Cundinamarca. Yo sé que no solamente usted digamos, ha trabajado en varios espacios y es también, digamos, el teatro no convencional, pero también le ha estado jalando al teatro de sala. Entonces hablemos un poco de la historia, contémosle un poco a la gente que nos ve. ¿Cómo ha sido ese proceso y cómo ha sido la experiencia precisamente de Jurán en este proceso y con los grupos, con los diferentes grupos que ha tenido? Porque ahora es el director de W, pero yo sé que usted ha tenido más grupos y han estado trabajando a través del tiempo. Uy, Pedrito, pues es que son muchas cosas. Bueno, antes de venirme, la forma en que yo llegué a Cundinamarca, yo estaba haciendo una profesionalización, pero no en teatro, sino en una licenciatura de artes. Yo había sido, ya llevaba una cantidad de tiempo haciendo maestro como maestro de artes en diferentes colegios e instituciones y terminé una licenciatura en artes con la Universidad del Bosque. Y empecé a trabajar en un colegio que quedaba en Chía. En Chía, una de las mamitas conoció el trabajo, yo hacía todo en función del teatro, entonces a mí me decían que vamos a explicar la historia de Colombia, listo, le tengo el montaje, que vamos a explicar la regla 13, un proyecto de innovación educativa, que vamos a explicar con esto, el interés de los chicos es trabajar sobre los dinosaurios, listo, yo les hago el montaje, les meto la historia de la biología, les meto la historia, y me la pasaba haciendo montajes. Entonces una de las mamás me dijo, que me conoció, me dijo, usted no quiere trabajar en Cogua, mire que en Cogua tenemos un proyecto como chévere. Me invitaron a Cogua.
Y paralelamente, un amigo que tengo en Bogotá, que es muy, muy cercano, que es Javier Delgadillo, y con el coordinador de la, la, la carrera de la licenciatura de artes en la Universidad Distrital Hans Plata, que es bailarín muy reconocido, me invitaron a hacer una experiencia de máscaras en Ubaté. Entonces yo empecé a ir a Cogua y empecé a ir a Ubaté. Mi hermano, yo soy de los que si me encuentro con una comunidad, yo me voy a vivir allá. Y allá me quedo. Sí. O sea, yo ahorita estoy viviendo en Tocancipá. Pues en Cogua viví 12 años, hermano. Y en Cogua me la pasé conociendo pues toda esa región y conocí Ubaté, conocí Simijaca, conocí, digamos que conocer como de estar haciendo cosas allá. Ahí, sí. Entonces, también tengo la creencia de que un maestro tiene que hacer con su comunidad, pero para que la comunidad se pregunte, se transmita. Entonces terminé dirigiendo un grupo en Ubaté que se llamaba, que es la escuela de formación que empezó, que eran los lunáticos del Hato, y con ellos hice escuela. De esa escuela quedaron muchos actores. De hecho, actualmente el formador de teatro allá es uno de los chicos que no es la única formación mía. Afortunadamente en Ubaté existe una experiencia de un dramaturgo, director que es William René Delgado. Pero un hijo mutuo de esos que estuvo a un lado y al otro, hoy es el director de teatro allá. Y tengo muchos de ese proceso, muchos compañeros que quedaron allá haciendo teatro. María Fernanda está en Bogotá, trabajó con el teatro con Quimera. Lorena está trabajando en Bogotá, está dedicada como a hacer proyectos personales, que es un proceso muy bonito. En Cogua se quedó otro proceso. Hoy la directora del grupo de teatro para espacios no convencionales trabajó conmigo en la W, que es Brigitte Barragán. Sí. Y cada uno de esos procesos ha ido dejando hijos, ¿no? Hijos que no solo son los hijos directos, es decir, los actores, sino comunidades que tienen un teatro, comunidades que se están preguntando. El gran hijo, digamos, que en Cogua es el Carnaval del Moán, el Carnaval de Cogua, que fue un proyecto que hicimos con Iván Alarcón durante 10 años y que significó que las comunidades se movilizaran para hacer teatro, y creo que es un modelo de trabajo teatral que no tiene ninguna comunidad en el departamento aún. Después estuve trabajando en Cajicá, estoy trabajando en Tocancipá. Entonces ahorita tengo otros procesos, y a la luz de esos procesos, digamos en Ubaté, un paso que da los lunáticos del Hato, que era la escuela de formación. Entonces te decía, mira, yo creo mucho en lo que se siembra en las comunidades. De pronto esa es una trampa que no ha permitido que para ciertas cosas uno de pronto hubiera tenido otros horizontes, pero al mismo tiempo para mí ha sido muy satisfactorio porque, mira, yo dejé de dictar clases un momento en algún colegio. Yo me he metido en unas películas, vos no te imaginas. Una vez un colegio que me dijo, oiga hermano, usted como que es bueno para hacer estas vainas desde historia del arte, ¿por qué no se dicta la clase de ética y la clase de religión? Y dicta la clase de historia de artes plásticas. Los chinos me llamaron el combo Juanito, hermano. Entonces, el combo Juanito era que usted perdía conmigo, perdía el año, man. Eso era una vaina tenaz porque, claro, ética no se conectaba sino con humanidades, pero historia de las religiones, que fue lo que terminé dictando, tenía su línea, y artes tenía su línea. Entonces usted perdía 2 materias conmigo en un solo bloque, en un solo momento. Y yo todo creativo, dizque, hermano, no pude, me pasé todos esos días conociendo de una y de otra cosa, se me volvió una obsesión. Yo ese año me adelgacé, me volví muy loco, man. Y hubo un momento en el cual, en ese arrebato, además porque uno se mete mucho en el discurso académico, entonces la preocupación era las notas, ¿no? O sea, la nota. Y yo sentí que hubo un momento en el cual la pregunta fue, ¿y esto qué sentido tiene? Entonces yo te decía hace un ratico, es que me está transformando el mundo, mierda. O sea, yo no me puedo permitir que esta vaina se me convierta en esto. Y sentí que los estudiantes entraban a decir, tal Juanito, qué bronca, ya no me querían igual.
y dije, ni mierda, yo no vuelvo a dictar más clase. Mi espacio para decir mi grito, para hablar de lo que siento y pienso del mundo, va a ser el teatro. Los Lunáticos del Ato, que era el grupo que tenía en UAT, eso de que mira, voy a contarte una anécdota y hay como para echarle más carreta a esto, pues. Mi primer año de trabajo en UAT dio en que algunos de los estudiantes estaban loquísimos por hacer un taller de desnudos, ¿no? Y que querían empelotarse y hacer el taller de desnudos. Y yo dije, ve, pues yo puedo hacerles un taller de desnudos, ¿por qué no? Entonces, ya se fue. No, ahí está, ahí está. Ahí está bien. Entonces, ¿estás ahí? Sí, está bien, perfecto, sigue. Está bien. ¿Qué pasó? Bien, entonces, bueno, listo. Yo dije, vamos a hacer un taller de desnudos. Yo tenía pues idea de cómo se podía como trabajar la desinhibición y que se fueran soltando y ta. Hicimos el taller de desnudos. 18 personas en pelota en un salón dando vueltas por todo lado y haciendo vainas ahí. Vainas dentro de, o sea, con toda normalidad, nadie hizo nada con nadie. Fue absolutamente zanahoria la cosa. La única cosa que estaba extraña era, pues, que estaban en pelotos. Claro. Eso dio pie a que ahí salió un par de obras y entonces en el teatro, en el departamento, empezó un run que me decía José Luis Alabarrieta hace 2 años, no, 1 año en Tenjo, me decía, hermano, el run es que usted cuando trae un montaje o hay en pelotos o hay un reguero de cosas en el piso. Entonces, salió el run también el día que lo hicimos en UAT, salió el rollo de... se quedó, todo el mundo se fue para la casa, yo iba cada fin de semana a dictar mi taller y el siguiente fin de semana me encuentro con que me habían dejado un sobrecito por debajo de una puerta en la Casa de la Cultura de UAT y ese sobrecito era una nota de las Águilas Negras amenazándome y declarándome objetivo político por ir en contra, objetivo militar por ir en contra de la mural de la gente en UAT. Pucha, hermano, pues yo, esto también es otra vaina que yo no le cuento a nadie. Yo dirigí un proyecto teatral y cultural muy grande en Kennedy, en Bogotá, motivo por el cual me amenazaron y me sacaron corriendo de Bogotá, que esa fue la otra causa que no la suelo contar, por la cual me moví. Y bueno, pues yo me encuentro con que ahora estoy amenazado por las Águilas Negras. Entonces, hermano, me persiguen por todo lado. Entonces, claro, el cuento fue que eso pasó a la directora de Cultura pasó al alcalde, se armó el revuelo más tenaz. Yo era un maestro que venía desde Bogotá para ver a esos muchachos. Reunión con el CTI, reunión con la fiscalía, los papás, los estudiantes, todo el mundo alrededor de esta vaina, pues que iban a encontrar el dichoso grupo de Águilas Negras que había en UAT y que me quería declarar no sé qué. A los 15 días dieron el dato. Y el dato es que uno de los novios de una de las niñas que se empelotó ese día se sintió ofendido, se sintió molesto y decidió enviarme una nota que se encontró pues en el internet. Pero, así, eso empezó marcando un poco la historia en UAT. En UAT, después de toda esta dificultad, me respaldaron mucho las directivas, me respaldaron los alcaldes y finalizando el proceso de casi 8 años que tuve allá, se formó un grupo de jóvenes que quería seguir la onda de seguir haciendo teatro. Eso se formó una cosa que nosotros llamamos Asociación Cultural Viva Villa. La Viva Villa es un proyecto que corresponde a un homenaje que le hacemos a toda la independencia, porque esa va a ser la siguiente pelea que daremos, que es la independencia. Entonces, resulta que la Constitución de 1854, no, la de 1830 declaró
que los municipios que habían sido colaboradores de la causa libertadora iban a tener un homenaje y wow, iban a tener un homenaje que se les iba a denominar villas. Entonces, por eso tú también estás en un sitio que es villa, pero la villa corresponde a un homenaje que se le hace constitucionalmente a esos lugares. Entonces, sí, para nosotros, viva villa es viva la independencia, es viva la libertad de opinión y la libertad de hacer. La gente tiene la impresión de que hablar de grupos de teatro independiente es que funcionan ajenos al Estado, ¿no? Y realmente el tema del grupo de teatro independiente es concebir una forma mental y una estética independiente, una forma real de hacer desde una voz diferente al discurso de toda la comunidad, que fue por donde arrancaste tú un poco como esta entrevista preguntándome eso de ¿por qué no estaba haciendo lo que estábamos haciendo los demás? Bueno, hermano, porque ya era Viva Villa desde esa época, ya era W, porque la Viva Villa fue eso, la W, y se volvió una dinámica que ha sido compartida a donde voy, que es mi grito independiente de hacer teatral. ¿Cuántas obras, Juran, con W? ¿Cuántas obras? Y yo creo que he visto obras de los dos procesos, pero especialmente con W, ¿cuántas obras ya? Y son como, creo que son 12 años que estás cumpliendo, 12, tal vez, con el grupo. Entonces, háblanos un poco de esa experiencia, de los montajes. Sí, cuéntanos. Bueno, pues yo te puedo decir un poco desde los años que lleva. Lo que pasa es que yo soy muy desordenado, hermano. O sea, yo soy muy pasional, entonces he tenido, voy a decirlo de una manera circunstanfláutica. Por favor, le pido al entrevistador que no pregunte mucho más allá. Yo me enredo en mis relaciones de pareja y entonces eso se me vuelve también parte de la W y bueno, en fin, o sea, de eso no hablemos, pero W ha logrado sobreponerse a mí. Hoy día tiene una dinámica de que funciona más, los mismos muchachos le llevan como el ritmo a ella. Entonces ya me regañan a mí, entonces ellos ya me dicen, escriba, entregue textos, cómo va esto, cómo va este proceso. Entonces ya no estoy pudiendo dedicarme a otras cosas, sino dedicarme exclusivamente a la escritura y a la dirección. W tiene 7 montajes. Digamos que este año nos mató una cantidad de proyectos que teníamos, pues como a todos, pero nosotros planeábamos estrenar una trilogía que era la trilogía Ojo de Diablo, que había escrito entre finales e inicio del año pasado, y teníamos un espectáculo de payasos que se llama Maclondo, que está caminando. O sea, igual todo esto sigue en procesos de montaje, pero no está pudiendo hacerse. Ahorita estoy también trabajando en un texto que es sobre inmigrantes y sobre, más que inmigrantes, es como el caminante de todos los sitios, porque es que también es una metáfora sobre cómo caminamos todo este planeta y cómo construimos nuestros límites, que es Callar Goya. Me gusta mucho la historia, entonces estoy en una vaina de hacer una revisión de la biografía de Goya y contar este Goya contemporáneo. Realmente teníamos unas cosas muy grandes ahí, pero también existen los otros montajes que son el Sosipi, que es una obra escrita. También tiene, vuelvo y le digo, hermano, es que soltar una teatrero a hablar es soltar un perro. Mi hija está en preescolar, no, está en primero de primaria. Hay elecciones, ¿no? Hay elecciones de personero jurídico, de personería ahí en el colegio de ella. Y entonces le digo, bueno, mami, ¿tú por quién vas a votar? Entonces me dice, no, yo voy a votar por tal niña porque es que esa niña es muy linda. Y entonces yo decía, pero miércoles, ¿cómo así? La hija mía votando por la que parece más linda, no.
tengo que explicarle a mi hija que eso no puede ser, que hay que tener otro tipo de discurso para elaborar un voto. Pues el dichoso criterio, hermano, se me volvieron 8 meses de investigación sobre la historia de la narración oral y se volvió un espectáculo que se llamó Sosipi Sosape, Fábulas Antiguas de Poder, que hice yo inicialmente como en una especie de jam session que hacíamos entre títeres, música y narración, y después, años después, la W me dijo, bueno, ¿y por qué no montamos algo de eso? Y eso fue, póngase a reescribir todo, y de ahí salió este Sosipi Sosape, que es el que creo que tú conoces, que es el de las piedritas, y que ha sido muy llamativo como lo minimalista, pero lo contundente que es actoralmente. Tenemos un espectáculo para niños que es la famosísima y siempre recordada Bruja Verruga quiere ser otra. También la conozco, sí. Que me gusta mucho una obra, me recuerdo mucho una obra de ustedes que había un círculo con algo, con un elemento blanco. Mar de Luto. Sí, exacto. Mar de Luto fue una experiencia de 1 año y medio haciendo investigación sobre una mixtura que se me ocurrió, que es la mixtura de coger a García Lorca, la forma de escribir de Harold Pinter, investigar mucho el texto de La Casa de Bernarda Alba. María Fernanda, una de las actrices, decía que yo lo que había hecho era recortar todos los textos de la obra, lanzarlos al aire y los que habían quedado patas arriba, esos eran los textos de la obra. Entonces iniciamos la andada, ese fue el primer montaje de W Teatro, es un montaje que tenía una contundencia muy fuerte. Yo digo que lo que pasaba era que en ese momento la gente, pues no sé, estos muchachos que están hoy no lo saben, pero cuando nosotros, yo creo que nosotros tenemos 2 momentos en la historia colombiana que fueron muy parecidos, que fue esa década de los 80, el arranque de los 80, esas cosas de la persecución que se le hizo a todos los librepensadores que hubo en este país. Sí. Que es muy densa. Decía Críspulo el otro día, ahorita que estamos en No Más Obras Maestras, decía Críspulo, por eso escribí el Domitilo, porque Domitilo le mama gallo a todas las autoridades, porque Domitilo pone un poco el orden al revés. Entonces en esa época hubo una cosa muy fuerte, pero también entre el 2005 y el 2012, que fue el segundo gobierno de Álvaro Uribe, hermano, tuvimos una cosa, uno sentía un eco y un rumor en todas partes, había la seguridad de que habían los dichosos vecinos que lo chismeaban a uno, que lo boleteaban, entonces uno andaba como en una onda de persecución a toda hora, y si a eso le suma que uno tuvo y vivió la violencia de los 90, que era como esa época de bombas y de todo eso, hermano, eso es Mar de Luto. Mar de Luto lo que cuenta es esta persecución, esta angustia que uno sentía. Entonces uno como artista la siente muchísimo más y siente que todo tiene un eco, ¿no? Para mí quizás es la obra que más recuerdo, lo digo de W, la que más recuerdo, la que tengo ahí siempre presente, porque me pareció que era una obra muy impactante y su trasfondo era muy fuerte. Y a mí me gusta eso, tú sabes que a mí me gusta ese tipo de cosas. Entonces siempre la tengo como ahí presente. Sí. Pero tú no viste, por ejemplo, un espectáculo nuestro que fue muy llamativo y que fue el que estuvo en Chile, que estuvo en Perú, que es Atragantados entre el hoyo y la olla. No, esa obra no la he visto, pero tendré que ver. Hermano, esa obra era un trabajo de lo que llaman ahora teatro físico. Y era nuestro espectáculo, lo que yo decía es que eso es no verbal, pero ahora como estamos en una onda así, entonces todo es no físico, es lo físico. Y esa obra, curiosamente, ahorita que estaba viendo los comentarios de las personas que están conectadas, Luis Carlos Cardoso, que es un amigo brasilero, sí. él la vio en Chile. Y le gustó tanto que terminó comentándomela y enviándome comentarios sobre la obra y haciendo textos.
Y en Chile también la cosa gustó mucho. Chile es un país que tiene una tradición muy fuerte con el teatro físico. Entonces, encontrar que la gente hable bien del espectáculo que teníamos ahí era muy llamativo. Lo que pasa es que, vuelvo y te digo, lo que pasa es que son debates muy fuertes. Entonces, son grupos muy precarios en medio de todo. Cuando uno no tiene un proyecto, digamos, de sala, cuando el proyecto es uno mismo casi, la capacidad de como compartir con el otro y convencerlo, termina siendo un camello. Entonces, alguna vez Pedro Barrera en Mosquera, llevando La Bruja Berruga, me decía, este va a ser una piedrita para ti, me decía, bueno, pero es que W, ¿quién es? O sea, W, ¿eres tú? O si hay tal proyecto W, si hay personas que piensan en el tal W. Entonces yo le decía ese día, pues hermano, hoy el proyecto W está porque los muchachos están armando la escenografía, porque ellos están caminando y están montando un proyecto. Pero no es fácil, Pedro. Entonces cuando uno dice, entre tres teatros, ¿quién es? Entonces uno dice, bueno, yo veo a Pedro muy unido, debe ser sus otras dos personalidades que están ahí, que duermen con él, pero yo sé que hay gente contigo, pero hay una cosa ahí y es cómo se vuelve un proyecto concreto, o sea, el proyecto que tiene Fahrenheit en Chía. Entonces uno sabe que eso tiene un sitio, un lugar y es más, digamos, yo no creo que sea más fácil, pero sí es más claro de ubicar, ¿no? Sí. Porque nosotros en W teníamos planeado este 2020 montar una sala y ya lo habíamos anunciado a los cuatro vientos. Oh, vamos a hacer sala. Sí. Hermano, ¿qué tal nosotros metidos en un proyecto de sala? O sea, esto hubiera sido el acabose y la ruina. Justo este año arrancó el proyecto de Juan Carlos Agudelo con el tema, no el proyecto de él, pues la Mansión del Silencio está desde hace rato, pero digo que se cambiaron de espacio y Agudelo está completamente triste por el tema de que le tocó entregar su bodega, que tanto esfuerzo les había significado adaptarla. Entonces uno llega y se pregunta, mano, o sea, ¿hasta dónde la sala realmente es el proyecto? Y yo creo que con el tema de pandemia y con este tema del que estamos ahora viviendo, la pregunta es, ¿dónde va a suceder el teatro ahora y cuál es la cohesión que van a tener los grupos? ¿Cómo se van a pegar? ¿Cómo van a hacer para sostener sus proyectos? Es muy complejo. Por ejemplo, y haciendo esta charla, lo que tú decías, nosotros siempre hemos estado en lugares arrendados. Nunca hemos tenido un sitio que nosotros digamos es nuestro o que lo hayamos comprado eso. Hemos estado en cierta forma como de pronto ese aspecto que tú me decías, hemos estado un poco errantes, así, y nos ubicamos en un sitio, en una comunidad, pero luego vamos a otra. Y es muy complejo, es muy complejo. Y yo creo que el proyecto va un poquito más allá, en el trabajo que tú has hecho, que has logrado hacer con un grupo de personas. Y en este caso, para decir que, por ejemplo, nosotros somos tres, y realmente sí somos tres o cuatro, no somos más. Pero, y el grupo funciona porque somos los mismos de siempre, o si no, no funcionaría. Y lo que tú dices es muy difícil y es muy cierto. ¿Cómo puede uno en este tiempo, y más ahora, mantener, digamos, es muy difícil ya mantener un colectivo y me parece súper complicado mantener un espacio, eso es muy difícil. Pero es la esencia, ¿no? Es lo que llevamos con ese trabajo. Además, Pedrito, ahí hay una cosa que creo que todavía no ha entendido la cabeza gubernamental, el Estado, que es qué hacer, y yo no voy a hablar de todo el gobierno ni de todo el ministerio, voy a hablar de nuestro proyecto cultural y secretarías de cultura. A nosotros nos dicen, es que ustedes de dónde son. Entonces uno dice, mire, es que yo estoy aquí radicado en este sitio. Pero yo te cuento que creo que es el mismo tema de tuyo y de todos nosotros, es ¿dónde estoy yo? Yo, el director, estoy en tal sitio. Yo ahorita estoy en Tocancipá, pero tengo actores que tienen radicado en Zipaquirá, en Ubaté, en Bogotá, en Cogua. Y entonces, ¿de dónde somos? Entonces no somos de la región. Y resulta que no existe ningún tipo de propuesta para que los grupos suprarregionales, los que no están en un municipio, los supramunicipales, tengan acceso a otras cosas. Eso no existe.
No siempre existe hay mucha traba. el concepto, no existe el concepto de que tenemos grupos departamentales, hay grupos de larga trayectoria en el departamento. Entonces uno se encuentra que, por ejemplo, Acción Libre tiene casi 30 años de estar todavía machacándole y Jimmy tiene 30 años de estar dándole a este proyecto, así no sean los mismos que lo formaron. Uno se encuentra con que ahorita Inconsciente Colectivo acabó de cumplir años y estamos hablando de un proyecto de más de 10 años. Nosotros tuvimos 12, Fahrenheit está cumpliendo años. Es decir, hay una serie de proyectos. ¿Cuánto llevas tú con Entre Tres? Tú llevas una cantidad de tiempo dándole a eso. Y ya salimos del tema de ser grupos del municipio. Y entonces, ¿qué nos dicen? No, pero ahora preséntense por municipio. Tú no sabes a quién presentarte, hermano. Para nosotros fue una cosa muy... Nos enorgullece el hecho de haber sido acreedores en el 19 a la beca de circulación nacional del Ministerio de Cultura. Nosotros nos la ganamos con La Bruja Berruga. Sí. Fue bacanísimo, importantísimo, pero yo no creo que sea importante, o sea, fue importante para nosotros en la medida en que nos dimensionó de otra manera, pero fue importante para la región. Porque es que para la región es importante que el ministerio empiece a decir, es que la plata no se va solo para las ciudades, la plata se va para las regiones. Y Cundinamarca es región. Cundinamarca es importante para todo el territorio. En eso me parece que para todo el territorio cultural nacional, a mí me parece que hay una persona, si pudiéramos nombrar un embajador del teatro cundinamarqués, lo voy a nominar de una vez. Usted me puso a hablar, yo lo nomino de una vez, y me parece que el que habla mejor del teatro en Cundinamarca, y no porque lo conozca todo, sino porque tiene claridad de que hay una conciencia de lo que allí sucede, se llama Francisco Pinzón. Entonces, a Francisco Pinzón, Pachito del Teatro Tal, usted siempre lo encuentra diciendo, mire, nosotros tenemos y somos así, ya hay una independencia, ya hay unas estéticas, ya hay grupos, ya hay trayectoria. Yo quisiera tener ese entusiasmo con el que habla Pacho del teatro en el departamento. A mí me encantaría que él fuera el embajador, porque él la tiene clara. Yo creo que en eso también nos ha faltado mucho esa capacidad de vendernos y de creernos cuento. Porque eso lo hablábamos con él, tú lo viste, ¿no? Tú lo viste que lo hablábamos con él, y lo tenía muy concreto, era muy concreto lo que decía Pacho en ese tema. Hermano, el año pasado W llevó a Cajicá no solo al TEC, sino también llevó un semestre de la SAP que dirigía Camilo Ramírez. Y bueno, yo con Camilo lo conozco desde hace rato y hablábamos de lo que eran los actores de la región, de los actores no de la ciudad, sino los actores de las regiones y el plus que tenían estos actores por encima de los actores en Bogotá, porque son actores aguerridos, porque son actores que se le miden a todo terreno, porque son actores que están en la calle pero también pueden ir a la sala. Eso no es mentira, mano, no es mentira. Entonces uno se encuentra con que Jesús Pinzón, que salió de Teatro Tal, pasó por el Tecal, ahorita está en la Pepa de Mamoncillo, y uno se encuentra con, hay un compañero nuestro que es Carol Barragán, que está terminando en la SAP, y ellos hablan, miren, los actores que están allá son actores diferentes a los nuestros. El actor de la ciudad es un actor un poco más afectado, es un actor que tiene un mundo, digamos, un poco más sencillo, para decirlo, o más sencillo, no, es que no quiero ser atrevido. Tienen una dimensión del teatro, digamos, más profesional. Eso. Defendamos el valor de lo no profesional, defendamos el valor de lo artesanal del teatro que hacemos acá. Hermano, aquí hacemos un teatro artesanal que todavía le sale el alma, uno todavía se muere haciendo esto. Usted convoca un proceso de jóvenes y todavía llegan los 20, los 30 niños con ganas de hacer y de tomarse el espacio y creérselo, y son chinos que se creen el rollo profundamente. Entonces hay que defender lo que tenemos en nuestro teatro aquí, hay que defender las formas de hacer. Mira que tengo compañeros, perdóname, que toman clases en las universidades en Bogotá, en la SAP, en la pedagógica, y sin embargo dicen,
de verdad que los procesos que nos han construido más como forma de hacer como personas son los procesos que tenemos allá en nuestra región. Lo que pasa es que en la región no hay para dónde crecer. Sí, es cierto. Eso es cierto, Juan. Bueno, mirando todo esto, nos has hecho, es un análisis supremamente interesante de lo que has estado exponiendo. ¿Cuál crees tú que debe ser el papel de la gente de teatro, hablando de todo esto en la sociedad entonces? ¿Cuál es el papel de nosotros? ¿Cuál es el concepto que tiene el teatro? Hermano, porque mira. porque es que hoy en día el papel de la gente de teatro, y hablando de lo que estábamos hablando ahorita, digamos que tiene muchos significados, pero ¿cuál debe ser ese verdadero papel de la gente de teatro? Si estuvieras hablando con Fabio Rubiano, te diría, dice Fabio, esto no es una cosa para dar respuestas, esto es una cosa para que usted venga, se la goce, la disfrute, y si de paso se lleva alguna cosa en la cabeza, será muy bueno. Digamos que ese papel como el creador está muy bien, pero yo creo que nosotros tenemos que superar un poco porque nos toca, porque estamos en las regiones, ser más que solo la creación. Yo creo que nosotros tenemos papel de todavía de generar íconos y gestos sociales, ¿ves? Entonces, en una pregunta sobre eso, hace poquito alguien me preguntaba, ¿qué va a pasar con estas nuevas personas que van a salir de las casas cuando termine esto? Entonces yo le respondía un poco pensando en la cultura. La cultura se va, estamos viviendo una nueva cultura, nos estamos encontrando así, nos estamos permitiendo hablar de esta manera, pero ahorita tú terminas tu llamada, yo termino la mía y nos iremos al silencio cotidiano y no nos miraremos mucho con el vecino y evitaremos el contacto entre las personas. Esta es una época muy curiosa en ese sentido, estamos en épocas de independencia, de celebraciones. No hay carnavales, no hay festivales. Nuestra región en este agosto era un polvorín, hermano. Esta región en agosto era todas las fiestas. Ahorita no hay nada de eso. Y la gente diría, pues esto no tiene ningún problema. Claro que lo tiene, estamos tocando directamente la sensibilidad cultural de la gente. Esta huella digital de lo que somos en este momento es lo que se está borrando o lo que se está poniendo en entredicho. Algo nuevo saldrá de todo esto. Y yo quiero pensar, para devolverme con mis amigos de 453 Fahrenheit. ¿Tú recuerdas que en la novela de Ray Bradbury, la Fahrenheit, hay una historia alrededor de hay que aprenderse los libros de memoria porque los bomberos se dedican a quemar los libros? Sí. Y los libros se aprenden de tal manera que la gente se escapa y su forma de hacer una... de subvertir esa realidad es aprenderse los libros y decirlos. Entonces tú te llamabas 100 años de soledad. ¿Por qué? Porque tú te sabes 100 años de soledad de memoria y no había nada más que escucharte y tú te lo sabías de memoria. Yo creo que nosotros como hacedores de teatro tenemos todavía esa responsabilidad de generar memoria, de generar recordación de lo que somos y de poder enriquecer el discurso de este lugar que somos. Todas estas experiencias, lo que tú estás haciendo con este programa, lo que estamos haciendo nosotros con No Más Obras Maestras, son experiencias que le van a permitir a estos jóvenes justamente ver que sí hay unas tradiciones teatrales en el departamento. O sea, es muy interesante que estos jóvenes del técnico, además de escuchar el discurso de lo que pasa en el gran teatro del mundo, puedan decirse, también pasa aquí, también tengo referentes aquí y puedo recoger de esto y de lo otro. Entonces, cuando tú me preguntabas quiénes son sus maestros, hermano, yo tengo que decir, sí, Santiago, pero yo recuerdo espectáculos que me transformaron en un espectáculo Run Butterfly, donde había un chico que cantaba toda el área de Madame Butterfly. Era una vaina en el Iberoamericano. Y yo quedé sorprendidísimo cuando este hombre, bellísimo, cantando con una voz que llenó todo el espacio, se quitó la peluca y resultó que era un chico que cantaba de esa manera. Me recordó a los Castrati. Y yo decía, mierda, qué dimensión tan impresionante de este espectáculo. Cuando uno... Hay una cosa que yo creo que también nos influyó muchísimo, no sé a ti, a mí el Bread and Puppet, que era el espectáculo de títeres callejeros de los norteamericanos, sí, que también era unas vainas
Y entonces uno dice, eso recogido con las experiencias del Teatro Taller de Colombia, con las experiencias del TECAL, vaya usted y mira las comparsas que hacemos nosotros y encuentra Bredan Popper, encuentra el Taller de Colombia con los anqueros, encuentra las experiencias de Chiminigagua con lo de Venus, tan cuestionado Venus, pero todo eso, hermano, es lo que nosotros hacemos y nosotros tenemos un mundo de experiencias ahí. Lo que pasa es que pareciera que no están, porque estamos en la provincia. Porque estamos en la provincia. Entonces a la gente le cuesta creer que en provincia haya hacedores de teatro tan juiciosos, tan dedicados, tan investigativos. Y desafortunadamente también es una cosa de que también los tenemos así. Poco investigativos, poco no sé qué, etcétera, etcétera. Pero eso no solo pasan aquí, en Bogotá también pasan, y pasarán en Berlín, y pasarán en cualquier ciudad del mundo, porque así como hay gente que hace a fondo, hay gente que siempre hace por encimita. La dermis también está, hermano. Sí. Bueno, Juan, ¿qué te hace falta? Nos hace falta mucho por hacer en el teatro, pero ¿qué crees que en este momento te hace falta por hacer? ¿Qué más has hecho? La pregunta del millón siempre se responde con una palabra cortica y rotunda. Todo. Falta hacerlo todo, Pedro. Porque es que esto es una vaina. Yo pienso en el teatro mucho y en el arte, en el teatro pienso muy en esto y es como el fútbol. Usted ganó, perdió, a ti que te gusta el boxeo, ganó, perdió, ¿y qué hace al otro día? Hermano, a entrenar y hágale porque es que la pelea próxima es la próxima semana o el partido es pasado mañana. Todo hay que hacerlo. Ni siquiera, o sea, yo no sé qué sería como lo que uno quisiera pedirle al niño Dios, ¿no? O sea, al niño Dios del teatro, a San Dionisios, quisiera pedirle muchas cosas. Quisiera que nos den un proyecto en Iberescena, por ejemplo. Eso me parece que sería buenísimo para el departamento, para el país, que una región se ganase un proyecto en Iberescena. Sería muy bueno que nuestras obras viajasen muchísimo más, que existiera, que esa red departamental de teatro no solo se tradujese en la red del chisme, como a veces uno la siente, o la red de la divulgación, sino que adicionalmente los grupos construyeran red y crecieran y que pudiéramos decir, venga, esta semana Espacio Teatral va para China y se presenta entre 3, va para México y no sé, o sea, como ese tipo de cosas. Y vienen de este lado y vienen de aquello, fortalecer festivales, es decir, está todo por hacerse. Realmente rasguñamos muy poquito, Pedrito. Y en Cundinamarca rasguñamos muy poquito. Pero si quisiera pedirle a San Dionisios, decía yo por ahí en un video celebrando los 12 años de la W, yo a veces quisiera que la pandemia fuese más selectiva. Entonces, yo quisiera que la pandemia pusiera a los que deciden la cultura de este país a pensar más ampliamente y no de una manera tan en el pensamiento del embudo, ¿no? O sea, somos un país pluricultural, pero seguimos pensando en mi bolsillo y cómo todo llega y confluye conmigo. Bueno, Durán, ha sido una charla supremamente, para mí ha sido mágica, y además muy divertida, pero también donde se aprende, donde se intercambian muchas cosas interesantes. ¿Qué tendrías para decirle a la gente de Cundinamarca, a la gente del país para finalizar esta charla? ¿Qué quisieras agregarle a todo lo que nos has dicho? Porque digamos que has condensado muchas cosas en lo que has estado expresando. ¿Qué tendrías para decirle finalmente a la gente que nos ve? Pues muchas cosas todavía, pero no le digo que es que soltó al preso, pero el teatro no es de una región. Eso es una cosa mentirosa. O sea, nosotros, este teatro que hacemos en Cundinamarca no corresponde a Cundinamarca, pero tenemos paradójicamente que defender la región, porque en la región están las historias, y en la región están los hacedores, y en la región está la necesidad de que el teatro pise fuerte.
pero el teatro no es de una región, Shakespeare no es únicamente inglés, García Márquez no es únicamente colombiano. Yo creo que nosotros tenemos que tener esa mirada, dice la canción de Silvio Rodríguez, la fábula de los tres hermanos, ojo arriba y ojo en lo por venir. Tenemos que tener una mirada amplia del mundo, pero no olvidar de dónde venimos ni quiénes somos. Entonces, invitar a toda la gente que sume, porque este sí es un ejercicio donde unos, Pedro, por ejemplo, con su programa, mueve una piedra de este tamaño, pero el chico que está haciendo el técnico en Chía mueve una piedrita de este tamaño y ojalá la mueva para el mismo lado. Y los grupos movemos piedras de tamaños diferentes. Si todos lográsemos hacer que esos movimientos de piedritas les sumen a este camino, créeme que Cundinamarca y el teatro tendrían una necesidad no solo de conversar, o tendrían la posibilidad de conversar no con unos, sino con todos. Realmente el teatro para mí sigue siendo una necesidad y una cualidad humana. Afortunadamente, mira, vuelvo y digo lo que alguna vez le decía en una clase a los muchachos que estaban muy preocupados porque ¿cómo vamos a hacer teatro en esta virtualidad? Por Dios, qué vaina, eso no se va a poder. Y yo les decía, queridos, si esta pandemia fuera selectiva y acabara con todos los teatreros y dijese, es que yo solo le voy a dar coronavirus, se llama coronoteatro y le doy esa solo a los teatreros, les aseguro que al cabo de los años las nuevas generaciones despertarían y estarían expresándose y buscando formas de hacer con sus cuerpos, con sus palabras, representando, porque el teatro es inherente al ser humano, la necesidad de comunicarnos. Entonces, pues construyamos y no le tengamos miedo a eso. A mí me parece, ay, qué pena, voy a hacer una última sugerencia. Tranquilo. Me encanta que tengamos diferencias, Pedro. Me parece muy bueno. O sea, creo que el medio teatral lo que más tiene es diferencias. Lo que más tiene y lo que más le cuesta es que uno le pueda decir a los compañeros, no, sí, mierda, hermano, esta vaina. Usted pone un hijo que se llama su obra de teatro a rodar por el mundo, que le guste o no le guste a la gente, esa es otra película. Entonces, sí, creo que tenemos que irnos a poder criticarnos, decirnos y disfrutar eso. Las mejores épocas del teatro en el departamento han sido donde nos hemos reunido en esos festivales y nos hemos dicho, oiga, no me gusta lo suyo. Yo conozco un amigo suyo que estuvo en este mismo programa con el que han tenido las diferencias más grandes. No le digo de dónde, solo le digo que es coordinador de escénicas en Principal. Y hermano, a pesar de las diferencias, la amistad se sostiene y ustedes son capaces de decirse, mire, eso no me gusta. Creo que eso nos toca rompernos esa sensibilidad. Mira, Johan Belandia en una entrevista reciente con nosotros en el técnico decía, no es personal, no es personal. Este es el patrimonio de todos, esto es lo que tenemos, pues hagámoslo. Y es que el solo hecho de exponer una obra, el solo hecho de exponer un trabajo ya te da la posibilidad de que va a ser criticado, de que va a ser... Eso que tú dijiste me gusta mucho y es una cosa que yo he aplicado estos últimos años. Yo hago la obra, pero si la obra le gusta a unos o no le gusta a otros, el asunto ya no es mío. Yo cumplí con hacer la obra y soy feliz con eso. Ruédela, disfrútela. Bueno, Jurán, muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias por haberme regalado unos minutos. Espero que nos volvamos a ver ya en persona, que esta cosa nos deje ver en persona otra vez. Y muchísimas gracias de verdad por los aportes y por haber estado aquí en Charlas de Teatro. Un abrazo, mi hermano. Muchas gracias. Pedrito, a ti, muchas gracias. Adelante con tu proyecto. Espero que a todos ya viene No Más Obras Maestras, capítulo número 3, dedicado al maestro Críspulo Torres. Okay. Y después tendremos los 3 siguientes. No Más Obras Maestras es una serie de documental de 6 capítulos. Pedrito, me están pidiendo la nueva temporada de No Más Obras Maestras. Yo ya me siento como, ojalá pudiera tener medios, que no tengo tiempo. Bueno, hay que poner a trabajar esos muchachos en los medios también. Bueno. Uy, mi hermano, cuídate. Un abrazo, Juanito. Un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas parecer.